Buenas tardes, queridos hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Contentos de estar en medio de ustedes, de llegar de esta manera a sus hogares, convencido de que el Señor nos edifica de día en día y nos permite disfrutar de la enseñanza de su palabra. Si bien es cierto, estamos lejanos físicamente, pero debiera ser en nosotros el deseo de que espiritualmente estemos unidos. ¿Y qué mejor manera que estar unidos a través de la palabra de Dios? Hoy, a través de este estudio del libro de los Hechos, vamos a iniciar el estudio del capítulo número 3. Hemos venido avanzando de acuerdo también a cómo la palabra del Señor nos va hablando. Hemos estado analizando lentamente cada capítulo, de acuerdo también a las enseñanzas que el Señor nos provee. Yo les insto cada día a mantener la lectura del libro de los Hechos. Como iglesia también la lectura de la palabra del Señor nos edifica y debemos buscar la mejor manera de estar compenetrados con la voluntad de Dios a través de su palabra, la Biblia. Hoy, como decía, en el capítulo 3 de Hechos avanzaremos con lo que dice a continuación. Voy a leer del versículo número 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de oración, la de nona, y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que le diesen limosna. Y Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, dijo: Mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo: Ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y luego fueron afirmados sus pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y conocían que él era el que se sentaba a la limosna a la puerta del templo, la Hermosa. Y fueron llenos de asombro y de espanto por lo que le habían acontecido. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias damos porque usted nos permite tener su palabra en nuestras manos en esta hora y meditar en ella. Edifíquenos conforme a su voluntad, que su Santo Espíritu que habita en nosotros nos inste cada día a esforzarnos en el estudio de su palabra, a meditar en ella y buscar también el crecimiento y santificación de nuestras vidas. Rogamos que usted nos acompañe en esta hora en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos, como les decía, estamos avanzando en lo que es el estudio del libro de los Hechos. Hemos ido buscando la manera más práctica de poder llevarlo a nuestros corazones o a nuestro actuar cotidiano, y tenemos para ello hoy como gran título, digamos, para iniciar este capítulo 3, la gran tarea de la iglesia, ¿ya? Basado en Hechos 3, 1 al 10. Vamos a mencionar un poco sobre la sanidad de este hombre cojo. Vamos a ver un poco del inicio del ministerio del apóstol Pedro, el cual inicia, ¿cierto?, toda su actividad ministerial a través de esta sanación. Aunque le hemos visto predicar ya, pero aquí se manifiesta de forma tangible cómo él lleva el mensaje de la palabra de Dios a quienes les van a escuchar. Y empiezo mencionando la sanación de este hombre cojo, la sanación de un cojo. Debemos decir que este hombre era cojo de nacimiento. Aparentemente este hombre no podía caminar, no podía valerse por sí mismo, aunque resulte a lo mejor extraño que lo escriba de esta manera y lo mencione así. Muchas personas imposibilitadas de sus pies o de alguna parte de su cuerpo normalmente desarrollan sus labores particulares de forma normal, solos. Creo que he mencionado en algún estudio anterior o en algún momento sobre una persona que conozco, que ubico, el cual es impedido de su visión, no puede ver, ciego, y desarrolla su actividad diaria normal, sin mayor ayuda, sin mayor dirección, solamente con las capacidades que ha adquirido en el tiempo. Ahora bien, ¿por qué digo que este hombre era cojo de nacimiento y que aparentemente no podía caminar? Por lo que nos dice la palabra del Señor, que dice: y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre, desde el nacimiento.
era traído. ¿Se fijan esta frase? Era traído. Después dice, al cual ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. En Hechos 3:2 aparece este pasaje o este relato que nos muestra que este hombre era traído, al cual ponían para que desarrollase una labor. ¿Cuál era? El pedir limosna, para que pidiese limosna. Vemos aquí a Pedro y a Juan que iban al templo a orar en el tiempo de nona, alrededor de las 3 de la tarde, donde se ubicaba gran cantidad de gente. Era un tiempo o un momento del día donde se desarrollaban sacrificios. Y una de estas puertas, la puerta de la Hermosa o el templo de la Hermosa que se menciona aquí, eso era un sector del templo de Jerusalén donde llegaba mucha gente. Se desarrollaban sacrificios, era un tiempo especial donde llegaba mucha gente, y por eso este hombre era colocado ahí en la puerta del templo, porque ahí se entregaban las ofrendas, ¿ya? Entonces, aquel judío que practicaba la ley llevaba ahí su ofrenda, y para mostrar también compasión, misericordia delante de los ojos de Dios, le daban a este hombre, y este hombre se ganaba ahí para que aquellos pudiesen manifestar también esta misericordia. Entonces tenemos esta situación, como les decía, un hombre que estaba completamente cojo. Ahora bien, Pedro y Juan iban a orar. Vemos cómo Pedro y Juan se fijan en este hombre. Este hombre enfermo les pide una limosna, una ayuda económica para poder vivir. Los apóstoles no le dan dinero, no le dan algo material, le entregan algo mayor, sanidad. Cuando leemos en Hechos 3 al 6, vemos que Pedro primero reconocía que no tenía dinero para dar. ¿Ya? Quizás me quedé con esa parte del relato, porque muchas veces hoy mucha gente llega al templo, llega a las iglesias buscando ayuda material, más que espiritual. Muchos hombres y mujeres no buscan a Dios, buscan el beneficio material de parte de las iglesias. Hoy se habla mucho de la iglesia social, aquella que entrega ayuda material, aquella que entrega alimentos, construyen casa, en fin. Pero esto ha ido opacando la real labor de la iglesia de Cristo, que es entregar el mensaje de la palabra de Dios. Por eso me detuve en esto, porque mucho se habla hoy de una iglesia social, y quizás muchos cristianos evangélicos valoran este trabajo social de la iglesia, que no es malo. Por favor, no quiero que vayan a pensar, interpretarlo de esa manera. No es malo la ayuda social, pero ¿es a lo que Dios nos ha llamado? Es la pregunta que tenemos que contestar. Dios nos ha llamado a predicar el evangelio. Esa es nuestra tarea. La ayuda social inicialmente es para los hermanos de la iglesia. Para los hermanos de la iglesia. Con ellos tenemos que hacer caridad, con ellos tenemos que atenderles. Hay un pasaje del Antiguo Testamento, Deuteronomio, si mal no recuerdo, que habla que siempre tendríamos necesitados en nuestra congregación, y a ellos tenemos que atenderle. Si queremos realizar ayuda social, lo primero que tenemos que hacer es amar a los propios de la casa. A ellos tenemos que atenderle. Es un llamado hoy por hoy a cada uno de los creyentes en Jesucristo, que tengamos cuidado cuando hablamos de la ayuda social. Y vuelvo a insistir, no es que sea malo, sino que nuestra primera tarea, nuestro primer trabajo es predicar el evangelio. Aquí Pedro reconocía que no tenía dinero para dar, y él no era llamado para dar dinero. Sin embargo, da algo más, algo distinto, la sanidad. Podríamos hablar de lo espiritual. ¿Qué le estamos entregando nosotros hoy a aquellos que necesitan? En medio de esta pandemia, vemos un sinnúmero de personas necesitadas de paz, de fortaleza, de esperanza, de pensar que hay algo bueno después de todo esto. Y qué mejor que mostrarles que Cristo es lo bueno que está después de todo esto. Hoy es el tiempo de buscar a Cristo, y nosotros debemos llevar a Cristo para que aquellos puedan encontrarlo. Esta visión de la labor social de la iglesia hacia quienes están fuera de ella lleva muchas veces a confusión, porque descuidamos, como decía, la gran tarea asignada por el Señor. Nosotros, como creyentes en Jesucristo, estamos llamados
a buscar la predicación de la palabra, la predicación del Evangelio de Cristo. Pero muchas veces por descuidar o por preocuparnos de la labor social, descuidamos la labor espiritual. La labor espiritual. Creo que muchas veces inclusive entregamos mucho más para la labor social que para la labor espiritual. Pensamos que si nosotros viésemos cuánto aportamos para tratados, para la evangelización, ahí veríamos claramente que en realidad descuidamos la gran tarea, la gran comisión entregada a la iglesia, que es la predicación del Evangelio. Muchas veces nosotros no aportamos para que la labor de la iglesia se desarrolle. Más buscamos y quizás como el pueblo judío antiguo, esta labor social, esta ayuda en limosnas a los necesitados. Como dije, que es buena, también lo podemos hacer, pero nuestra primera preocupación debe ser el desarrollo espiritual. ¿Qué le estamos entregando a las gentes? La gran tarea de la iglesia del Señor es entregar la palabra de Dios que habla de la salvación a través de Jesucristo. Esa es nuestra primera gran misión. Y lo recuerdo hoy a través de esta enseñanza o a través de este texto que hemos leído en Hechos capítulo 3, donde Pedro y Juan, discípulos del Señor, que se conocían de tiempo, tenían el mismo oficio, eran pescadores. El Señor les llama para que sean pescadores de hombres, para que prediquen el Evangelio y lleven el mensaje de salvación a toda criatura. Es a estos hombres los cuales Dios aquí pone en el relato bíblico para enseñarnos la importancia de entregar el mensaje de Dios. Con mucho cuidado debemos tener, esta consideración. Un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído al cual ponían cada día a la puerta del templo y para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este hombre vivía de aquello. Muchas veces la verdad que hago un poco de historia y pienso en que hay mucha gente que ha pasado por la iglesia y que se ha ido. ¿Por qué? Porque dejaron de recibir la ayuda social. Como hay un dicho que decían que muchos llegan por los panes y los peces, así como ocurrió cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y mientras el Señor predicaba y alimentaba a la gente, mucha gente iba por la alimentación, por lo que material que podría llegar a recibir de parte del Señor Jesucristo. Hoy en día sucede de la misma manera. Muchos llegan a la iglesia no por un deseo genuino de alcanzar la salvación, de recibir de Dios la bendición de la vida eterna a través de Jesús. Muy por el contrario, van o buscan al Señor por este beneficio material. Es ahí nuestra gran preocupación. Como iglesia fundamentalista debemos usar el fundamento, la palabra de Dios, y aquella debe ser la que llevemos adelante. Cómo la estudiamos, cómo la aprendemos, cómo la entregamos. Y vuelvo, y a lo mejor se ve algo insistente. No es que sea malo la ayuda social. Por el contrario, dice la palabra del Señor que debemos amar a nuestro prójimo. Y este es un testimonio grande también. Pero nuestra primera prioridad debe ser entregar el mensaje de salvación. Si no entregamos el mensaje de salvación, de nada sirve la ayuda social. Esa debe ser nuestra labor. Marcos 16:15, un pasaje muy conocido por nosotros, nos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El mensaje de Dios a su pueblo, a sus hijos, es a predicar el evangelio. ¿Cuán necesario se hace hoy predicar el evangelio de Cristo? ¿Lo estás haciendo? ¿Te estás disponiendo a entregar el mensaje de Dios? ¿Te estás preparando para entregar el mensaje de Dios? Lamentablemente, queridos hermanos, vemos con tristeza que la iglesia en medio de esta pandemia, en medio de esta reclusión obligatoria en nuestros hogares, está descuidando el estudio de la palabra de Dios. Está descuidando en general. Muchos realmente han dejado de lado la lectura de la Biblia. Más aún, si antes no la leían, menos ahora, que a lo mejor no hay una exigencia permanente o constante por el hecho de no congregarnos. Entonces,
tenemos que esforzarnos para poder aprender de la Biblia, la palabra de Dios, lo necesario para predicar el Evangelio. Llevar un plan de lectura, llevar un plan de estudio sistemático, constante de la palabra del Señor, nos llevará a conocer su voluntad. Por eso la invitación es a considerar la voluntad de Dios o su palabra como parte vital para el desarrollo espiritual de nuestra vida. Ahora bien, como decía, la tarea primordial de la iglesia es predicar el Evangelio. En Mateo 28, 19, de la misma manera, escribe el evangelista mostrándonos la gran tarea o la gran comisión. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice, vayan por el mundo entregando limosnas, vayan por el mundo ayudando socialmente, materialmente a las gentes. No, ayuda espiritual. Eso es lo que tenemos que llevar. Hoy se hace más difícil. ¿Por qué? Porque a pesar de lo latente que está la necesidad de ayuda, de buscar la paz interna, lo que los psicólogos llaman la contención emocional, debemos mostrar a Cristo como el único que puede contenernos emocionalmente. Él tiene el poder para dar paz, dar tranquilidad para enfrentar este momento. Me ha tocado conversar con muchas personas que se han encontrado con intranquilidad, con dificultades en este tiempo de pandemia. Y la verdad que cuando me presento y les hablo del Señor y les entrego un mensaje de paz, de fortaleza en Cristo, es impresionante cómo lo reciben, porque las personas están sensibles a ello, y no como un aprovechamiento de la situación, sino porque Dios toca los corazones. Ahora, nosotros estamos llamados a entregar el mensaje de Cristo. Quien toca el corazón, quien hace el cambio, es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que obra en los corazones. Por lo tanto, nosotros solamente tenemos que realizar esta labor. Ahora bien, en Jonás 1 y 2, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. ¿Cuál fue la tarea que le dio Dios a Jonás? Pregonar contra Nínive. No les dijo, llévale ayuda material, ayuda social. No, le dijo, pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Es impresionante cómo la iglesia hoy se ha ido o está perdiendo el norte, la dirección. Cuando Pablo dice, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios que es en Cristo Jesús, pienso en la iglesia, cómo la iglesia está descuidando su vida espiritual. ¿En qué sentido? En que, bueno, antes de la pandemia veíamos a lo mejor la asistencia al templo, que es un barómetro que nos permite medir. Quizás si nos pusiéramos a evaluar cuántos de nuestros hermanos, cuántos hijos de Dios están buscando edificarse con el resto de la congregación. Muchos han descuidado de estar con la congregación. Y yo les invito a ustedes, mis hermanos que están viendo el estudio en esta hora, que puedan considerar el esfuerzo que hay que realizar para seguir en comunión. La iglesia no se va a fortalecer, la iglesia no va a mantenerse vigorosa si no buscamos estar en comunión con nuestros propios hermanos. Sabemos que a través de las redes sociales, hoy por hoy tenemos un sinnúmero de mensajes, de escuelas dominicales, de estudios bíblicos, y quizás mucho mejores de los que podemos realizar nosotros. Pero Dios nos ha dado una congregación donde edificarnos, con la cual debemos participar, para edificar a nuestros hermanos. Yo te invito cariñosamente para que tú seas parte de aquello, seas parte de esta tarea que Dios nos ha encomendado, de predicar el Evangelio como comunidad, como iglesia. Pedro y Juan sanaron a este hombre cojo como testimonio del poder del Señor Jesucristo.
De la misma manera nosotros podemos testificar del poder del Señor Jesucristo en la medida que estemos unidos predicando su palabra. Marcos 1:38 nos dice lo siguiente: y les dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El Señor Jesucristo da claro mensaje. Él no venía a entregar una ayuda social, Él venía a entregar una ayuda espiritual, diciendo, vamos a los lugares vecinos, ya predica aquí, para que predique también allí, porque para esto he venido, para esto estoy aquí, para predicar el mensaje de Dios, para predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Una gran tarea que la iglesia debe cumplir en la predicación de la palabra de Dios. La que habla, ¿cierto? Como dije, de la salvación a través de Jesucristo. Hemos visto estos 4 pasajes que nos permiten comprender nuestra tarea vital, la predicación. Como dije, Pedro y Juan sanaron a este hombre cojo como testimonio del poder de Jesucristo. Ahora bien, esta sanación permitió que este hombre se recuperase, volviese a ser, en realidad, pudiese ser normal, ya que estaba impedido sus pies, pero ahora podía caminar. De hecho, el relato dice que saltaba, se manifestaba. Muchos cristianos y no cristianos han confundido el real propósito de la iglesia, que es predicar a Cristo Jesús y la salvación a través de su sacrificio en la cruz. Quiero mencionar esto en la medida que vemos cómo muchos movimientos cristianos están desvirtuando el Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo llamó a los falsos maestros lobos rapaces, en Hechos 20:29, contumaces, habladores de vanidades y engañadores, en Tito 1:10. Advirtió a los corintios que tuvieran cuidado de ellos, llamándolos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, según a los Corintios 11:13. Estos individuos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, 1 Timoteo 4:1, y son quienes resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, 2 Timoteo 3:8. Hago mención a esto porque muchas corrientes pseudo cristianas o que se hacen llamar cristianas engañan a mucha gente. Puedo mencionar el Evangelio de la Prosperidad que se ha manifestado en muchas corrientes cristianas, donde hay una insistencia en el desarrollo económico y engañan a la gente que pueden decretar o pedir o exigirle a Dios cosas que Dios no tiene en los planes para nosotros. Porque Dios da a cada uno lo necesario para su sustento, para que tenga tranquilidad, para que su espíritu esté alegre y confiado en el Señor. Y el Señor da a cada uno conforme al propósito de vida que Él ha dispuesto. Entonces, muchos se engañan, muchos más evangelistas que hablan erróneamente de la palabra del Señor. La verdad que yo normalmente no menciono corrientes cristianas que están equivocadas, pero hay un sinnúmero de ellas que llevan al hombre, al ser humano, tras el error. Cuando escuchamos esto de hablar en lenguas, de las sanidades, y hay predicadores internacionales que hablan de la sanidad. Leía tiempo atrás sobre muchos o algunos en realidad que hablaban de que decretaron la sanidad y que desapareciera el coronavirus. Y todavía estamos con ello. Una manifestación clara del error de aquellos pseudoapóstoles, pseudocristianos, evangelistas, hombres que llevan el error en su vida y son usados por Satanás para engañar a la iglesia de Cristo. Ten cuidado, querido hermano. Tú debes conocer la palabra de Dios para evaluar si es bíblico o no lo que se te está enseñando. Y yo te invito a hacer ese análisis. Toma tu Biblia, toma la palabra de Dios y confronta lo que has aprendido en la iglesia con lo que dice la palabra del Señor. Y ello te llevará a la verdad. Encontramos a muchos que predican agradablemente al ser humano para no confrontar su pecado. Otro gran error.
también, como dice uno de los pasajes, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que lo único que buscan es enriquecerse con la iglesia o de la iglesia, a través de ella. Un, un pecado grandísimo, porque en realidad Dios da el sustento. Gracias al Señor, nosotros como misión hemos tenido una administración que muestra transparencia en el manejo de los recursos económicos. Un tema muy sensible hoy en día en muchas iglesias evangélicas, sobre todo, por la forma en que se administran los recursos. Damos gracias a Dios porque tenemos un consistorio sólido que busca también el cuidar los recursos de la iglesia, que sean bien utilizados en beneficio de la obra del Señor, de atender las necesidades de la congregación. Pero es importante también que nosotros no dudemos de aquello. Por eso tenemos que leer la Biblia, cómo es esta administración. Si bien es cierto, damos con un corazón bondadoso, porque sabemos que Dios nos ha bendecido grandemente, tenemos que confiar en que el Señor nos ha puesto en una misión que administra sus recursos económicos de forma transparente. Hay muchas corrientes cristianas que lamentablemente no lo hacen, no son transparentes en el uso de los recursos. Hay muchos también que apostatan de la fe, se van por un camino desviado. En nosotros pertenecer a esta Confederación de Iglesias Evangélicas Fundamentalistas a través de CIEF, a través de la LADIC en Latinoamérica y del Concilio Internacional de Iglesias Cristianas, el SIC, nos da un respaldo que hemos buscado la dirección de Dios a través de su palabra, que proclamamos la fe verdadera. Pedro y Juan predicaban a Cristo Jesús. No se atribuyeron para sí gloria y honor en la sanación de este hombre cojo. Muy por el contrario, lo dice claramente. Lo dice claramente aquí. Y Pedro dijo, ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No dijo en el nombre de Juan y Pedro. No, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre del Hijo de Dios, te doy lo que tengo. Levántate y anda. En él no había ningún atributo, ninguna cualidad que le pudiera permitir realizar este milagro. Solamente era utilizado por Dios. De la misma manera hoy, nosotros somos utilizados por Dios para entregar el consejo de su palabra. Pero también cada uno de ustedes puede leer la palabra de Dios y entender lo que Dios quiere de ustedes. Es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Varios de los pasajes que les mencionaba recién hablan de que algunos escuchan espíritus engañadores, doctrinas de demonios, resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento que no tienen fe, que son reprobados porque su fe es falsa. Queridos hermanos, debemos estar conscientes de aquello. Debemos cuidarnos de los falsos maestros y también de los falsos evangelios. En el libro La Iglesia Infiltrada de Alexander Seibel se nos muestra cómo los falsos maestros y falsos evangelios están adormeciendo a la Iglesia de Cristo. Aquel que tenga la posibilidad de ver, este es un libro que recibimos por allá por el 2012, 2013, en nuestra congregación, cuando estuvo el hermano Alexander Seibel aquí en Chile, y nos permitió conocer de una manera especial cómo Satanás está atacando a la iglesia desde dentro de la iglesia, no de fuera. Dentro de la iglesia están naciendo estas corrientes que adormecen el Evangelio de Cristo. Por eso tenemos que tener cuidado con los falsos maestros y los falsos evangelios. El testimonio de quienes nos dirigen debemos evaluarlo. La palabra que se entrega debemos evaluarla, confrontarla con la Escritura para ver si es verdad o no lo que se nos está diciendo. Hoy vemos como en muchas corrientes cristianas evangélicas se habla de milagros, de sanidad, de la necesidad de crecer económicamente, del hablar en lenguas, que Dios no quiere creyentes pobres, etc. Hablan de decretar, de visualizar y tantas otras cosas, como si Dios fuera un genio mágico. No es así. No es así. Lo hemos visto en este relato de Pedro, de Hechos,
donde nos muestra a Pedro y Juan cuando sanan a este hombre cojo. Y lo sanan en el nombre de Cristo. Ellos no predicaban nada en contra de Jesús. Por el contrario, lo ponían como testimonio. ¿Qué sucede? Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y luego fueron afirmados sus pies y tobillos. Y saltando, este hombre saltó, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando. Miren, hacía algo que no pudo hacer durante toda su vida hasta ese momento, hasta que Dios obró en él. Pero miren lo que hacía, alabando a Dios. No daba gracias a Pedro y a Juan, no alababa a Pedro y a Juan, alababa a Dios, porque Dios es digno de toda honra y todo honor. Nosotros los hombres no tenemos que merecer honra y gloria. Es Dios el que debe merecer todo aquello. Nosotros debemos ser simples siervos, instrumentos en las manos del Altísimo. Querida iglesia, Dios, Cristo, son los merecedores de toda honra, de todo honor. Son merecedores de la gloria que podamos entregarle con la alabanza, con la oración, con nuestro servicio, con nuestro testimonio, porque son los merecedores de todo esto. La Santa Trinidad es aquella que merece la alabanza, pero no son títeres al servicio nuestro. Uso una palabra fuerte, porque en realidad muchos creyentes, voy a decir mejor, muchas personas que asisten a la iglesia creen que Dios, que Cristo, que el Espíritu Santo son títeres que son manejables al antojo de cada uno. Ese es un gran pecado, porque Dios no está para satisfacer nuestras necesidades, está para hacer su voluntad, para, bajo su soberanía, entregarnos lo necesario a cada uno de nosotros. Y te invito a buscar esa voluntad. Quiero finalizar mencionando estos tres recuadros. En la iglesia primitiva debemos reconocer como un sello exclusivo de los apóstoles el don de sanidad, como testimonio a los judíos y gentiles de la época. Si bien es cierto, Dios sigue obrando sanidad, pero no se manifiesta de la misma manera que en el tiempo antiguo. ¿Ya? Es cierto, la palabra del Señor dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y pueda haber sanidad, si es que la voluntad de Dios así lo permite. Quiero dejar en claro aquello. La voluntad de Dios está por sobre nuestros deseos y por sobre lo que nosotros hacemos. ¿Ya? En este capítulo 3 de Hechos vemos como Pedro y Juan hablan del poder de Jesucristo, ya que en su nombre realiza la sanidad. No es por mérito propio, sino el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo el que obraba en ellos. A lo mejor ahí queda más claro. No es porque ellos tuvieran alguna capacidad, sino era porque Dios, Jesucristo, obraba a través de ellos. Hoy el Espíritu Santo obra en nosotros de manera especial. Nos hace ver el poder de Dios a través de las respuestas a nuestras oraciones, conforme a su soberanía. El plan perfecto es la voluntad de Dios ejecutada en el hombre. Queridos hermanos, seamos fieles en un tiempo muy complejo, donde muchos están errando en la entrega del Evangelio, donde muchos están equivocándose en la forma de llevar la vida cristiana. Somos llamados y enviados a entregar el mensaje de salvación, a predicar a Jesucristo. Si no se predica a Jesucristo, si no se hace ver al hombre su condición pecaminosa, estamos en un error. No somos llamados a entregar un servicio social. Estamos llamados a entregar un servicio espiritual que honra a Dios, que le glorifique y que haga entrar en razón al pecador. Dios obra a través de nosotros su mensaje de salvación, su mensaje de amor y perdón a aquellos que se arrepienten. Solo a los que se arrepienten. Que el Señor nos bendiga y nos permita edificarnos cada día. Oramos. Padre nuestro, gracias damos por su palabra, porque podemos meditar en ella. Bendíganos cada día y háganos útiles a su obra conforme a su voluntad. Que seamos cuidadosos, Señor, al escuchar muchas corrientes
que hablan o creen hablar de usted. Ayúdenos a confrontarlos con la palabra que usted nos ha entregado, la Biblia, y ahí también tener, Señor, la madurez espiritual para tomar decisiones sabias, conforme a su voluntad. Obre en nosotros cada día para hacer el trabajo que nos ha encomendado, de predicar a Cristo y hablar de nuestra condición pecaminosa y así buscar el arrepentimiento de cada uno de los que escuchan. Que su Santo Espíritu obre en nosotros cada día con amor, con bondad y misericordia. Lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y les cuide.